¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, jueves 9 de julio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática. Vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la recta numérica y desigualdades lineales. Estamos en la página número 63 de su libro de texto. Muy bien, nos dice acá, la recta numérica. Es una recta con un número real asociado con cada punto y viceversa. Cada número asociado con un punto se llama coordenada del punto. El punto con coordenada 0 se llama origen y la flecha indica la dirección positiva. Las coordenadas de los puntos a la derecha del origen se llaman números reales positivos y los que están a la izquierda del origen se llaman números reales negativos. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la recta numérica. Ustedes ya conocen, ya trabajan con lo que es la recta numérica, por lo tanto, pues esto es solo un pequeño repaso. Relaciones de desigualdades. Para A y B, números reales, se dice que A menor que B o B es mayor que A y se escribe A menor que B o B mayor que A. Si existe un número real positivo P, tal que A más P es igual a B, o equivalente a B menos A igual P, tenemos entonces acá A menor o igual que B, significa que A es menor o igual que B. A mayor o igual que B significa que A es mayor o igual que B. Una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos valores cuando estos son distintos. En caso de ser iguales, lo que se tiene es una igualdad. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son las desigualdades, trabajamos específicamente con los signos de mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Entonces, lo que son las desigualdades ya las trabajamos directamente con lo que son intervalos, intervalo abierto, intervalo cerrado, que es lo que vamos a ver ahora cómo se escribe cada uno de estos. Notación en los intervalos. Tenemos cerrado, utilizamos lo que son corchetes. Vean, cuando nosotros hablamos de un intervalo cerrado, siempre utilizamos este signo de agrupación específicamente, el corchete. Tenemos conjunto de números x tales que a menor o igual que x menor o igual que b. Otra forma de leerlo también puede ser que x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Son dos formas de hacer la lectura, las cuales son correctas. Tenemos acá la forma en la que se grafica. Vemos que aquí tiene dos intervalos que están cerrados, dos círculos que están rellenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un intervalo cerrado, siempre es importante hacer este círculo de esta forma, cerrado, un punto cerrado. Y aquí se traza, vemos con verde, donde está este intervalo de A hasta B. Por ejemplo, aquí podemos tener un intervalo cerrado de 0 a 10. Muy bien, entonces, abierto, utilizamos paréntesis, vean cómo cambia. En el cerrado son corchete, en el abierto son paréntesis. Conjunto de números x tales que A es menor que X y X es menor que B, o también se puede leer como X mayor que A y menor que B. En este caso, la gráfica vemos que se trazan los puntos, lo que ahora son círculos abiertos sin rellenar. Excluye puntos externos. Por ejemplo, tenemos aquí el intervalo de menos 1 a 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el intervalo cerrado y el intervalo abierto? En este caso, el intervalo cerrado nos indica que se está trabajando incluyendo ese número. Por ejemplo, acá nos dice que es desde 0 hasta 10. En cambio, el intervalo abierto nos dice que es después de menos 1 y antes que 5. Entonces, no está incluyendo el número que se está indicando acá, a diferencia de este que sí los está incluyendo como tal. Semiabierto. Tenemos un paréntesis y un corchete. La combinación de estos nos indica cuando es semiabierto. Conjunto de números x tales que a es menor que x y x es menor o igual que b, o x es mayor que a y menor o igual que b. Vemos que acá tenemos trazado este intervalo a abierto y este b cerrado. Por ejemplo, menos 3,1. Quiere decir que son todos los números que están después del menos 3, menos 2, menos 1, 0 hasta 1. Estos serían los intervalos que están acá. El 3 no lo está incluyendo. Y el 1 sí lo está incluyendo. Como lo ves acá, el corchete y el paréntesis, vemos conjunto de números tales que A
es menor o igual que x y x es menor que b. O también x es mayor o igual que a y menor que b. Vemos que aquí cambia y ahora este es intervalo cerrado y está abierto. Por ejemplo, menos 4 hasta menos 1. Ahí tenemos entonces los intervalos. Ahora, recordemos algo que es bien importante. Con el intervalo cerrado utilizamos siempre el menor o igual o el mayor o igual. Siempre. Y con el abierto únicamente utilizamos el menor que o el mayor que. Esa es la diferencia entre cada uno de estos. Hay que tenerlo muy presente. Ahora vemos lo que es el infinito. Cuando nosotros hablamos de lo que es un intervalo que utiliza lo que es el infinito siempre va a ser abierto y esto lo podemos expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos acá, vemos el intervalo cerrado en A hasta el infinito positivo. En este caso tenemos conjunto de números x tales que A es menor o igual que x. Entonces vemos que son todos los números después de A hacia el infinito y vemos que tenemos el intervalo cerrado acá y de ahí tenemos todo este intervalo que en este caso indica el infinito. Por ejemplo, acá tenemos desde 0 hasta más infinito. Vean, el 0 está cerrado hasta el más infinito. Tenemos el intervalo abierto en A hasta el más infinito abierto. Conjunto de números x tales que A es menor que x. Vamos acá, tenemos el intervalo abierto hasta el infinito. Como les acá, desde menos 3 hasta el infinito. De ahí tenemos ahora el intervalo abierto, solo que ahora cambiamos y tenemos desde menos infinito. Conjunto de números x tales que x es menor o igual que b. En este caso venimos desde menos infinito hasta este punto b. Y como estamos con un intervalo cerrado, es un círculo relleno. Por ejemplo acá desde menos infinito hasta 0. Vean que el 0 tiene el corchete que significa el intervalo cerrado. Tenemos acá desde menos infinito hasta b, conjunto de números x tales que x es menor que b. Tenemos desde menos infinito hasta este punto b, solo que ahora lo tenemos con el intervalo abierto. Por ejemplo, desde menos infinito hasta 8. Y de ahí tenemos los dos infinitos, desde menos infinito hasta más infinito. Conjunto de los números reales. Aquí recordemos que estamos hablando del conjunto de los números reales. Por lo tanto, si hablamos desde menos infinito hasta más infinito, estamos hablando de todo el conjunto de los números reales, lo cual se representa de esta forma. Tenemos acá desde menos infinito hasta más infinito. Nuevamente les repito, cuando nosotros trabajamos con lo que es el infinito, ya sea positivo o negativo, siempre va a ir con el intervalo abierto. En este caso, al momento de expresarlo, siempre va a ir con un paréntesis. Muy bien, entonces vamos a resolver lo que es un par de ejemplos acerca de esto, que son las gráficas de las desigualdades. Muy bien, vamos a resolver la parte de acá y lo que vamos a hacer ahora. Aquí lo tenemos expresado en la forma algebraica. Lo que vamos a hacer es representarlo en la forma gráfica y mediante el uso de intervalos. Entonces, veamos cómo nos queda. En este caso nos dice que tenemos que x es mayor que menos 2 y es menor o igual que 2. Entonces, veamos acá. Primero, este de aquí es un menor que. Quiere decir que es un intervalo abierto. Entonces, ubicamos donde está en este caso el menos 2, que lo tenemos ubicado acá. Y vamos a dejar lo que es el intervalo abierto. Ya lo tenemos ahí. Y ahora nos vamos al siguiente que nos dice que es x menor o igual que 2. En este caso, menor o igual, eso quiere decir que es un intervalo cerrado. Quiere decir que es hasta acá. Tenemos entonces acá lo que es el intervalo cerrado. Y lo que vamos a hacer ahora pues es graficar esta parte de aquí. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Trazamos nuestra línea justamente aquí desde el menos 2 hasta el 2. Y en esta parte acá de color verde es donde nosotros tenemos ubicado entonces este intervalo. Muy bien, entonces vamos a expresarlo ahora mediante el uso de intervalos como tal. Lo tendríamos, nos dice que es menos 2 menor que x menor o igual que 2. Recordemos, si es menor que, quiere decir que va a ser un intervalo abierto. Entonces utilizamos paréntesis y vamos a tener desde menos 2, coma, y ahora como el 2 está utilizando el menor o igual, quiere decir que va a ser un intervalo cerrado. 2 con el corchete. Y ahí tenemos expresado entonces esta desigualdad mediante el uso de la gráfica
y lo que son, en este caso, los intervalos. Expresaremos ahora x es menor o igual que 1. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora con este intervalo para poder expresarlo. Entonces, veamos que nos dice, en este caso, que x es menor o igual que 1. Quiere decir que el valor de x va a ser antes que todos los valores que estén en 1. Pero veamos que es menor o igual, quiere decir que es un intervalo cerrado. Quiere decir que va a incluir a este 1. Por lo tanto, establecemos que aquí va a ser un intervalo cerrado. Por lo tanto, va a ser un círculo relleno como tal. Y ahora lo que vamos a hacer es expresar el resto en forma gráfica. Recordemos, como nos está diciendo que es menor que 1, quiere decir que lo que estamos haciendo es que esta cantidad que está antes de este número va a estar desde menos infinito. Entonces, graficamos y vemos cómo nos queda. En este caso, vamos a graficarlo desde aquí, desde el menos 1 hasta el menos infinito, expresando que esta cantidad sigue como tal hasta llegar hasta el menos infinito. Entonces, ¿cómo nos va a quedar expresado esto por medio de intervalos? En este caso, veamos que estamos hablando desde el menos infinito hasta el 1. Quiere decir que va a ser un intervalo abierto. Recordemos que el infinito, hablamos siempre de un intervalo abierto. Desde menos infinito hasta 1. Y aquí sería un intervalo cerrado, por lo tanto, un corchete. Muy bien, entonces ahí tenemos graficado lo que es este intervalo: forma algebraica, forma gráfica y forma de intervalo. Tenemos entonces sobre el siguiente menos 1 menor que x menor que 4. Otra forma de dar lectura sería que x es mayor que menos 1 y menor que 4. Entonces vemos acá, para empezar a graficar, nuevamente utiliza los signos menor que, quiere decir que son intervalos abiertos. Entonces identificamos los puntos. Tenemos desde menos 1, recordemos, al ser un intervalo abierto, quiere decir que va a ser un círculo abierto como tal, sin rellenar, hasta el 4, que también será en este caso un intervalo abierto. Muy bien, ya que lo tenemos ahí, ahora únicamente lo que vamos a hacer es trazar nuestra línea para identificar que viene desde menos 1 hasta el 4. Muy bien, ya que lo tenemos ahí, ahora únicamente vamos a expresar esto mediante el uso de los intervalos como tal. Entonces tenemos que desde menos 1, recordemos en este caso como son intervalos abiertos, vamos a utilizar el paréntesis. Sería de menos 1 hasta 4, con intervalo abierto. Y ahí tenemos entonces graficada esta desigualdad. Tenemos ahora el siguiente, menos 3 menor o igual que x menor que 6. En este caso nos estamos hablando de lo que es un intervalo cerrado y un intervalo abierto. Muy bien, entonces veamos acá, nos viene desde menos 3, en este caso como es menor o igual, hablamos de que es un intervalo cerrado, quiere decir que viene desde aquí desde menos 3, con el intervalo cerrado, y lo vamos a llevar hasta el 6, que es un intervalo abierto, justamente hasta acá. Entonces trazamos nuestra línea para identificar dónde se encuentra el valor de x, que lo tenemos justamente aquí. Y ahora pues lo vamos a trazar en forma del intervalo ya como tal. Tendríamos entonces aquí desde menos 3 con intervalo cerrado, quiere decir que aquí vamos a utilizar un corchete, menos 3 y hasta el 6, en este caso el 6, un intervalo abierto. Y ahí tenemos entonces la gráfica de esta desigualdad. Muy bien, con esto concluimos la clase del día de hoy. Ya pueden realizar ustedes su tarea correspondiente. Cualquier duda, por favor, me lo hacen llegar por medio de la plataforma para poder apoyarlos. Espero que tengan un excelente día.